Viuda adinerada ofrece su fortuna a un desconocido. Y lo que sucede en el encuentro es inexplicable. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. La lluvia caía suavemente sobre las calles de la ciudad mientras Manuel, un joven que lo había perdido todo, buscaba refugio bajo un viejo árbol. Su mirada vacía reflejaba la desesperanza de quien no espera nada más de la vida. Pero en ese mismo momento, una figura inesperada apareció ante él. Doña Isabel, una viuda millonaria que lo observaba desde su lujosa mansión, tomó una decisión tan extraña como incomprensible: ofrecer toda su fortuna a ese desconocido. ¿Qué motivaría a una mujer de su posición a hacer una oferta tan absurda? Mientras la tensión aumenta con cada palabra intercambiada, Manuel, sorprendido y desconfiado, se ve arrastrado a un encuentro que cambiará su vida para siempre. Lo que comenzó como una propuesta fuera de lugar, pronto se convierte en una historia de secretos ocultos, decisiones imposibles y revelaciones que nadie podría haber imaginado. Esta no es solo una historia sobre dinero, es una historia sobre destinos cruzados, sobre el dolor que cargamos en silencio, y sobre las decisiones que nos definen para siempre. ¿Qué hará Manuel cuando descubra la verdad detrás de esta extraña oferta? La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, una joya colonial enclavada en el corazón de Guanajuato. El cielo gris plomizo parecía reflejar el alma de doña Isabel Montemayor, una viuda de 70 años cuya mirada cansada escudriñaba el exterior desde la ventana de su imponente casona en el centro histórico. El repiqueteo de las gotas contra los cristales antiguos marcaba un ritmo melancólico, casi tan constante como los pensamientos que atormentaban a Isabel. Sus ojos, antaño chispeantes, ahora cargaban el peso de secretos inconfesables y arrepentimientos que la corroían por dentro. La fortuna que la rodeaba, desde los muebles de caoba hasta los cuadros de renombrados artistas mexicanos, no era más que un recordatorio amargo de todo lo que había sacrificado en el altar de las apariencias. De pronto, un movimiento en la plaza captó su atención. Entre la bruma de la lluvia, distinguió la figura de un joven, no mayor de 30 años, que luchaba por refugiarse bajo el alero de una tienda cerrada. Su ropa gastada y su aspecto desaliñado contrastaban dramáticamente con el esplendor de la plaza, rodeada de edificios coloniales pintados en tonos cálidos de ocre y terracota. Algo en la desesperación del muchacho tocó una fibra profunda en el corazón de Isabel. Por un instante, creyó ver en él el reflejo de alguien que conoció hace mucho tiempo, alguien cuyo recuerdo había intentado enterrar bajo capas y capas de negación. Sin pensarlo dos veces, tomó su paraguas y salió a la calle, ignorando las advertencias de su ama de llaves. El joven, al verla acercarse, se tensó visiblemente. Sus ojos, de un marrón profundo como el café de Veracruz, se entrecerraron con desconfianza. Isabel se detuvo a unos pasos de él, consciente de la extraña imagen que debían proyectar una dama de la alta sociedad frente a un desconocido empapado y desaliñado. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó Isabel, su voz suave pero firme. El joven dudó antes de responder. Manuel, dijo finalmente, su tono una mezcla de cautela y curiosidad. Isabel asintió, como si el nombre confirmara algo que ya sabía. Manuel, repitió, saboreando cada sílaba. Yo soy Isabel Montemayor. Y tengo una propuesta para ti que cambiará nuestras vidas para siempre. Manuel parpadeó, confundido. Disculpe. Quiero dejarte toda mi fortuna, soltó Isabel sin más preámbulos, sus palabras cayendo entre ellos con el peso de una bomba. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia y el ocasional claxon de un coche en la distancia. Manuel miró a Isabel como si le hubiera crecido una segunda cabeza, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Esto debe ser una broma, balbuceó Manuel, retrocediendo un paso. ¿O una trampa? ¿Qué quiere de mí? Isabel sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. No es una broma, Manuel. Y lo único que quiero es la oportunidad de enmendar un error que cometí hace mucho tiempo. La lluvia arreciaba, pero ninguno de los dos parecía notarlo. El mundo a su alrededor se había desvanecido, dejándolos solos en una burbuja de tensión y posibilidades. ¿Por qué yo?, preguntó Manuel, su voz apenas un susurro.
de todos los desconocidos en esta ciudad, ¿por qué me elige a mí? Isabel dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Sus ojos, de un verde apagado por los años, se clavaron en los de Manuel con una intensidad que lo hizo estremecer. Porque el destino nos ha unido hoy, Manuel. Y porque veo en ti algo que creí perdido hace mucho tiempo. Manuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. La oferta era absurda, impensable, y sin embargo, algo en la mirada de aquella mujer lo mantenía clavado en el sitio, incapaz de huir. Esto es una locura, murmuró, más para sí mismo que para Isabel. La vida está llena de locuras, mi querido Manuel, respondió ella, extendiendo una mano arrugada hacia él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar esta? El tiempo pareció detenerse mientras Manuel contemplaba la mano extendida de Isabel. En ese momento, sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. Toda su vida había sido una lucha constante por sobrevivir, día a día, en las calles de San Miguel. Y ahora, esta mujer aparecía de la nada, ofreciéndole un futuro que ni en sus sueños más locos habría imaginado. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. Isabel bajó la mano lentamente, una chispa de triunfo brillando en sus ojos. Por ahora, solo acompañarme a mi casa. Hay mucho de lo que tenemos que hablar, Manuel. Mucho que explicar y mucho que decidir. Con un gesto elegante, Isabel se giró y comenzó a caminar hacia su casona. Manuel, tras un momento de duda, la siguió, dejando atrás el refugio precario del alero. Mientras caminaban bajo la lluvia, lado a lado pero separados por un abismo de clase y circunstancias, los transeúntes que se apresuraban por la plaza no podían evitar mirarlos con curiosidad. Al llegar a la puerta de la imponente residencia, Isabel se detuvo y miró a Manuel una vez más. Una vez que cruces este umbral, tu vida cambiará para siempre. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Manuel, empapado y temblando, no solo por el frío sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, asintió lentamente. No tengo nada que perder, dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Isabel esbozó una sonrisa enigmática. Oh, Manuel, murmuró mientras abría la puerta, no tienes idea de lo equivocado que estás. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, sellando el destino de ambos. En la plaza, la vida continuaba, ajena al drama que acababa de desarrollarse. La lluvia seguía cayendo, lavando las calles de San Miguel de Allende. Pero incapaz de limpiar los secretos y las culpas que ahora unían a una viuda adinerada y a un joven sin hogar en un abrazo tan improbable como inexplicable. Mientras tanto, en el interior de la casona, Manuel se encontró rodeado de un lujo que jamás había imaginado. Los pisos de mosaico hidráulico, las paredes adornadas con murales que narraban la historia de México y los muebles que parecían sacados de un museo lo abrumaron. Isabel lo guió hasta un salón, donde una criada ya había encendido la chimenea. Siéntate, por favor, dijo Isabel, señalando un sillón de cuero. Rosario te traerá ropa seca y algo caliente para beber. Tenemos mucho de qué hablar. Manuel se hundió en el sillón, sintiendo que en cualquier momento despertaría de este sueño extraño y febril. Mientras esperaba, su mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué secretos ocultaba? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba él en todo esto? La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de esa casa, en ese momento, se estaba gestando una tormenta mucho más intensa y peligrosa. Una tormenta que amenazaba con arrasar con todo lo que Manuel y Isabel creían saber sobre sí mismos y sobre su pasado. El aroma del café de olla recién preparado inundaba la suntuosa sala de estar de doña Isabel Montemayor, mezclándose con el olor a madera antigua y el perfume de las gardenias que adornaban la mesa central. Manuel, ahora vestido con ropa seca que le quedaba un poco grande, sostenía una taza humeante entre sus manos, aún sin poder creer la situación en la que se encontraba. Isabel lo observaba desde su sillón, sus ojos verdes escudriñando cada movimiento del joven como si buscara respuestas a preguntas que aún no había formulado. El silencio entre ellos era denso, cargado de expectativas y miedos no expresados.
Supongo que tienes muchas preguntas, Manuel, comenzó Isabel, su voz suave pero firme. Y te prometo que las responderé todas. Pero primero, necesito que entiendas quién soy yo. Manuel asintió lentamente, incapaz de articular palabras. Isabel se levantó con dificultad y se acercó a un viejo escritorio de caoba. De uno de los cajones, sacó un álbum de fotos gastado por el tiempo. Este es mi pasado, Manuel. Un pasado que me ha perseguido durante décadas y que ahora, finalmente, tiene la oportunidad de ser redimido. Abrió el álbum y le mostró a Manuel una fotografía en sepia. En ella, una joven Isabel sonreía radiante junto a un hombre apuesto en traje de novio. Este era mi esposo, Alejandro Fuentes. Nos casamos hace casi 50 años, cuando yo apenas tenía 20. Él era el hombre más codiciado de San Miguel, heredero de una de las fortunas más grandes del estado de Guanajuato. Manuel escuchaba atentamente, tratando de entender cómo esta historia se conectaba con él y con la oferta descabellada que Isabel le había hecho. Nuestro matrimonio parecía perfecto en la superficie, continuó Isabel, su voz temblando ligeramente. Teníamos dinero, posición social, respeto. Pero detrás de las puertas cerradas, Alejandro era diferente. Isabel pasó las páginas del álbum, mostrando fotos de fiestas lujosas, viajes a Europa, sonrisas que ahora parecían forzadas bajo la mirada escrutadora de Manuel. Alejandro tenía secretos, Manuel. Secretos que destruyeron nuestro matrimonio y que cambiaron el curso de muchas vidas. De pronto, Isabel se detuvo en una foto. La arrancó del álbum con manos temblorosas y se la entregó a Manuel. El joven la tomó, confundido, y al mirarla sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La foto mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro y ojos marrones, sosteniendo a un bebé. La mujer sonreía a la cámara con una mezcla de felicidad y miedo en su mirada. Esta mujer, dijo Isabel, su voz apenas un susurro, se llamaba Lucía Hernández. Era la amante de mi esposo. Y ese bebé eres tú, Manuel. El mundo pareció detenerse. Manuel sintió que el piso se abría bajo sus pies, que las paredes de la lujosa mansión se cerraban sobre él. Miró la foto una y otra vez, buscando en esos rasgos familiares pero desconocidos alguna confirmación de la verdad que Isabel acababa de revelar. No, no puede ser, logró articular finalmente, su voz ronca por la emoción. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño. Crecí en un orfanato. Isabel se sentó junto a él, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo sé, Manuel. Y esa es la parte de la historia que más me avergüenza. Cuando descubrí la infidelidad de Alejandro, cuando supe de tu existencia, yo tomé decisiones terribles. Manuel se levantó de golpe, dejando caer la taza de café que se hizo añicos contra el suelo de mosaico. El ruido sobresaltó a ambos, pero ninguno hizo ademán de limpiar el desastre. ¿Qué hizo?, preguntó Manuel, su voz temblando de rabia y confusión. ¿Qué les hizo a mis padres? Isabel se encogió ante la acusación implícita en sus palabras. Yo no les hice nada directamente, Manuel. Pero mi silencio, mi complicidad. Alejandro se encargó de que Lucía desapareciera. La amenazó, le quitó todo. Y tú fuiste enviado a un orfanato para proteger el nombre de los Fuentes. Manuel comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, sus manos cerradas en puños, luchando contra el impulso de gritar, de romper cosas. De huir de esta verdad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre sí mismo. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, preguntó finalmente, deteniéndose frente a Isabel. ¿Por qué después de tantos años? Isabel se levantó con dificultad, enfrentando la mirada acusadora de Manuel. Porque estoy muriendo, Manuel. Y porque no puedo irme de este mundo sin intentar enmendar el daño que causé. Tú eres el heredero legítimo de la fortuna de los Fuentes. Todo lo que ves, todo lo que tengo, te pertenece por derecho. Manuel retrocedió, abrumado por la magnitud de la revelación. No quiero su dinero, escupió las palabras con amargura. No quiero nada que venga de ese hombre. Isabel se acercó a él, sus ojos suplicantes. Lo sé, y lo entiendo.
Pero piensa en todo el bien que podrías hacer con esa fortuna, Manuel. Podrías ayudar a otros niños que, como tú, crecieron sin padres. Podrías cambiar vidas. El joven la miró, dividido entre el odio por lo que le habían hecho y una extraña compasión por esta mujer que, al final, también parecía haber sido una víctima de las circunstancias. Necesito tiempo, dijo finalmente Manuel, su voz apenas audible. Necesito pensar. Isabel asintió, comprensiva. Por supuesto. Quédate aquí el tiempo que necesites. Esta es tu casa ahora, Manuel. Y cuando estés listo, hablaremos sobre el futuro. Manuel se dirigió hacia la puerta, necesitando desesperadamente aire fresco, espacio para procesar todo lo que había descubierto. Antes de salir, se detuvo y miró a Isabel una última vez. Una cosa más, dijo. ¿Cómo me reconoció? ¿Cómo supo que era yo? Isabel sonrió tristemente. Tienes los ojos de tu madre, Manuel. Y la mandíbula fuerte de Alejandro. En el momento en que te vi en la plaza, supe que el destino nos había reunido por una razón. Manuel salió de la sala sin decir una palabra más, dejando a Isabel sola con sus recuerdos y sus remordimientos. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris sobre San Miguel de Allende. En las calles empedradas, la gente comenzaba a salir, ajena al drama que se desarrollaba dentro de la mansión de los Fuentes. Mientras tanto, Manuel caminaba sin rumbo, su mente un torbellino de emociones. La verdad sobre su pasado, la oferta de Isabel, el peso de una herencia que nunca pidió, todo se mezclaba en su cabeza, amenazando con abrumarlo. ¿Qué haría ahora? ¿Aceptaría la oferta de Isabel y con ella, un pasado que le había sido negado? ¿O rechazaría todo, aferrándose a la identidad que había construido en las calles de San Miguel? La respuesta a estas preguntas cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchos otros. Y mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, Manuel supo que la decisión que tomara en los próximos días definiría no solo su futuro, sino también la forma en que el pasado sería recordado. El jardín Allende bullía de actividad bajo el sol de la tarde. Turistas y locales se mezclaban en un colorido tapiz humano, ajenos al drama que se desarrollaba en el corazón de Manuel. Sentado en una banca frente a la icónica parroquia de San Miguel Arcángel, el joven observaba sin ver realmente, su mente un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. 3 días habían pasado desde la revelación de doña Isabel. 3 días en los que Manuel había vagado por las calles empedradas de San Miguel, buscando respuestas en cada rincón familiar que ahora parecía extraño y distante. La ciudad que había sido su hogar y su prisión durante tanto tiempo se sentía diferente, como si cada piedra, cada fachada colonial, guardara secretos que ahora clamaban por ser revelados. Otro tamal, joven, la voz de doña Lupita, la vendedora ambulante que conocía desde niño, lo sacó de sus cavilaciones. Manuel levantó la mirada, encontrándose con los ojos arrugados pero amables de la anciana. Por un momento, se preguntó si ella sabría algo, si toda la ciudad habría sido cómplice de su pasado oculto. No, gracias, doña Lupita, respondió con una sonrisa forzada. Hoy no tengo mucha hambre. La mujer lo miró con preocupación. Te veo pálido, mi hijo. ¿Seguro que estás bien? Manuel asintió, incapaz de explicar el tumulto en su interior. ¿Cómo podría contarle a esta mujer, que lo había visto crecer en las calles, que de repente era el heredero de una de las fortunas más grandes de Guanajuato? ¿Cómo explicarle que toda su vida había sido una mentira? Mientras doña Lupita se alejaba, Manuel volvió a sumergirse en sus pensamientos. La oferta de Isabel resonaba en su mente como un eco interminable. Una fortuna. Un pasado. Una identidad que le había sido negada. Pero también una responsabilidad que nunca pidió y un legado manchado por la traición y el engaño. De pronto, una figura familiar captó su atención. Al otro lado de la plaza, vio a Carlos, su amigo de la infancia, con quien había compartido las penurias del orfanato y las calles. Carlos, que ahora luchaba por mantener a su joven familia vendiendo artesanías a los turistas. Sin pensarlo 2 veces, Manuel se levantó y cruzó la plaza. Carlos, llamó, sintiendo una urgencia repentina de conectar con alguien que lo conociera realmente.
Carlos se volvió, sorprendido. Manuel. Carnal, ¿dónde te has metido estos días? Te buscamos en los lugares de siempre. Manuel dudó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? He estado ocupado, dijo finalmente. Oye, ¿tienes un momento? Necesito hablar contigo. Intrigado por el tono serio de su amigo, Carlos asintió. Dejó su puesto al cuidado de su esposa y siguió a Manuel hasta un rincón tranquilo del jardín. ¿Qué pasa, Manu? Me estás asustando, dijo Carlos, una vez que estuvieron solos. Manuel respiró hondo. Carlos, si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida por completo, de tener todo lo que siempre soñamos, pero a cambio tuvieras que aceptar un pasado que no conocías, ¿lo harías? Carlos lo miró confundido. ¿De qué hablas, Manuel? ¿Te metiste en algo ilegal? No, no es eso, Manuel negó con la cabeza. Es complicado. Pero necesito saber, ¿qué harías tú? Carlos guardó silencio por un momento, pensativo. Mira, Manuel, no sé qué está pasando, pero te conozco desde que éramos chamacos. Siempre has sido el más valiente de nosotros, el que no le temía a nada. Si tienes la oportunidad de mejorar tu vida, de ayudar a otros como nosotros, yo digo que la tomes. Las palabras de Carlos resonaron en Manuel con una claridad que lo sorprendió. De repente, vio con nitidez el camino que debía tomar. Gracias, carnal, dijo Manuel, abrazando a su amigo. Me has ayudado más de lo que crees. Dejando a Carlos desconcertado, Manuel se alejó con paso decidido. Su destino, la mansión de los Fuentes. Al llegar, encontró a Isabel en el jardín trasero, rodeada de bugambillas y jacarandas en flor. La mujer levantó la vista de su libro, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. Manuel, dijo suavemente. Has vuelto. He tomado una decisión, anunció Manuel, su voz firme a pesar del torbellino en su interior. Aceptaré su oferta, doña Isabel. Pero con una condición. Isabel se enderezó, expectante. Lo que sea, Manuel. Dime. Quiero la verdad. Toda la verdad. Sobre mi madre, sobre mi padre. Sobre usted. Y quiero usar esta fortuna para hacer el bien, para ayudar a otros que, como yo, crecieron sin nada. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Por supuesto, mi niño. Te lo contaré todo. Y juntos, haremos que esta fortuna sirva para algo bueno. Manuel asintió, sintiendo como si un peso se levantara de sus hombros. Pero al mismo tiempo, una nueva carga se asentaba en su corazón. La carga de la verdad, de la responsabilidad, del destino que ahora elegía abrazar. Hay algo más que debes saber, dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. Algo que podría cambiar todo. Manuel la miró, sintiendo que el mundo volvía a tambalearse bajo sus pies. ¿Qué es? Isabel sacó un sobre amarillento de su libro. Esta carta llegó hace años, poco después de que Alejandro muriera. Nunca tuve el valor de abrirla. Pero creo que es de tu madre, Manuel. Y creo que es hora de que conozcamos su contenido. Con manos temblorosas, Manuel tomó el sobre. El pasado y el futuro convergían en ese pedazo de papel, y supo que lo que encontrara dentro cambiaría el curso de su vida para siempre. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Manuel se preparaba para sumergirse en las verdades ocultas de su pasado. La decisión estaba tomada, el camino elegido. Pero las revelaciones que aguardaban amenazaban con sacudir los cimientos mismos de su existencia. Con un suspiro profundo, Manuel abrió el sobre, listo para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. El papel crujió bajo los dedos temblorosos de Manuel mientras desdobraba la carta. El aroma a jazmín del jardín se mezclaba con el olor a papel viejo, creando una atmósfera casi onírica. Isabel contuvo la respiración, sus ojos fijos en el rostro del joven que podría haber sido su hijo. Manuel comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Querido hijo mío. Si estás leyendo esto, significa que he fallado en mi intento de recuperarte. Mi nombre es Lucía Hernández, y soy tu madre.
Hay tanto que quiero decirte, tanto que explicar, pero el tiempo se me escapa entre los dedos como arena. Primero, debes saber que te amé desde el momento en que supe de tu existencia. Eras mi luz, mi esperanza en medio de la oscuridad. Tu padre, Alejandro Fuentes, me prometió el mundo, pero me dio un infierno. Cuando supo de ti, su rostro se transformó. Ya no era el hombre del que me había enamorado, sino un extraño cruel y calculador. Me amenazó, me quitó todo. Pero lo peor fue cuando te arrancó de mis brazos. Luché, mi niño. Luché con todas mis fuerzas, pero el poder de los Fuentes era demasiado grande. Te perdí, y con ello, perdí mi razón de vivir. He pasado años buscándote, siguiendo pistas falsas, enfrentándome a callejones sin salida. Pero nunca perdí la esperanza. Si estás leyendo esto, es porque finalmente Isabel ha decidido hacer lo correcto. Tardó demasiado, pero al menos ahora sabes la verdad. Hay algo más que debes saber, algo que podría cambiarlo todo. Alejandro no era tu único padre. Tenías un hermano gemelo, Manuel. Un hermano que fue dado en adopción a una familia adinerada en la Ciudad de México. Su nombre es Javier Álvarez. Encuéntralo, por favor. Juntos, podrán enfrentar el legado de los Fuentes y, tal vez, sanar las heridas que nuestra historia ha dejado. Te amo, mi pequeño. Siempre te amaré. Tu madre. Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel dejó caer la carta, su mente un torbellino de emociones. Isabel, pálida como un fantasma, se aferraba a los brazos de su silla, como si temiera que el mundo fuera a desmoronarse bajo sus pies. Un hermano, murmuró Manuel, su voz apenas audible. Tengo un hermano gemelo. Isabel asintió lentamente, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Yo no lo sabía, Manuel. Te lo juro. Alejandro nunca mencionó otro bebé. Manuel se levantó de golpe, la rabia y la confusión luchando en su interior. ¿Cuántas más mentiras hay, doña Isabel? ¿Cuántos más secretos? Lo siento tanto, Manuel, soy Isabel. Nunca quise que las cosas fueran así. Yo también fui una víctima de las mentiras de Alejandro. Pero Manuel ya no escuchaba. Su mente estaba a kilómetros de allí, en la Ciudad de México, imaginando a ese hermano desconocido que compartía su sangre, su historia. Tengo que encontrarlo, dijo finalmente, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. Tengo que encontrar a Javier. Isabel se secó las lágrimas y asintió. Te ayudaré. Usaremos todos los recursos que tenemos para encontrarlo. Es lo mínimo que puedo hacer para empezar a enmendar mis errores. Manuel la miró, una mezcla de gratitud y resentimiento en sus ojos. Gracias. Pero esto no cambia lo que pasó. No borra 30 años de mentiras y secretos. Lo sé, respondió Isabel suavemente. Pero espero que sea un comienzo. Un comienzo para sanar, para construir algo nuevo a partir de las ruinas de nuestro pasado. Esa noche, mientras San Miguel de Allende se sumía en la oscuridad, iluminada solo por las luces tenues de las farolas y el resplandor de la luna, Manuel yacía despierto en la que ahora era su habitación en la mansión Fuentes. Las paredes, adornadas con pinturas de artistas mexicanos famosos, parecían burlarse de él, recordándole una herencia que nunca pidió y una historia que apenas comenzaba a descubrir. En su mente, la imagen de Javier, ese hermano desconocido, tomaba forma. ¿Se parecerían? ¿Habría tenido una vida feliz? ¿Sabría algo de su verdadero origen? Manuel se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormida se extendía ante él, sus calles empedradas y sus edificios coloniales bañados en sombras y luz de luna. En algún lugar ahí afuera estaban las respuestas que buscaba, las piezas faltantes del rompecabezas de su vida. Tomó una decisión. Al amanecer, partiría hacia la Ciudad de México. Encontraría a Javier y, juntos, enfrentarían el pasado que les había sido robado. Pero antes, tenía una última cosa que hacer en San Miguel. Con determinación, Manuel sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Querido Carlos, hay mucho que explicar y poco tiempo.
Me voy a la Ciudad de México en busca de respuestas y de un hermano que no sabía que tenía. Pero antes de irme, quiero que sepas que no me he olvidado de nuestra gente, de las calles que nos vieron crecer. Te dejo a cargo de un proyecto. En el sobre que acompaña esta carta encontrarás los detalles y los recursos necesarios. Quiero que construyas un refugio para los niños de la calle, un lugar donde puedan tener la oportunidad que nosotros nunca tuvimos. Volveré, hermano. Y cuando lo haga, espero que juntos podamos cambiar las cosas en San Miguel. Cuídate mucho. Nos veremos pronto. Tu amigo siempre. Manuel. Mientras sellaba el sobre, Manuel sintió que una parte de su vida se cerraba y otra se abría ante él. El futuro era incierto, lleno de peligros y posibilidades. Pero por primera vez en su vida, sentía que tenía un propósito, una misión que iba más allá de la mera supervivencia. Con el primer rayo de sol, Manuel Fuentes, antes conocido simplemente como Manuel el Huérfano, saldría en busca de su destino. Y San Miguel de Allende, la ciudad que lo vio crecer, que guardó los secretos de su pasado, lo vería partir, esperando su regreso como quien espera el regreso de un hijo pródigo. La historia apenas comenzaba, y las calles de San Miguel serían testigos silenciosos de los cambios por venir. El bullicio de la Ciudad de México envolvía a Manuel como una manta sofocante. El contraste con la tranquilidad de San Miguel de Allende era abrumador. Parado frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Álvarez Corporación, Manuel sentía que su mundo volvía a tambalearse. Había pasado una semana desde su llegada a la capital. Una semana de búsqueda frenética, de puertas cerradas y miradas sospechosas. Pero finalmente, gracias a los recursos de Isabel y a su propia determinación, había localizado a Javier Álvarez. Con un suspiro profundo, Manuel entró al edificio. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza, sus ojos evaluando la ropa sencilla y el aspecto nervioso del recién llegado. «Tengo una cita con el señor Álvarez», dijo Manuel, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Minutos después, se encontraba en el ascensor, subiendo hacia el piso 30. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza. Las puertas se abrieron, revelando una oficina elegante con vistas panorámicas de la ciudad. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba Javier Álvarez. El parecido era innegable. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que reflejaba una vida completamente diferente. Javier vestía un traje impecable, su postura denotaba confianza y poder. «Así que tú eres Manuel», dijo Javier, su voz un eco extraño de la de Manuel. «Cuando recibí tu mensaje, pensé que era una broma de mal gusto. Pero aquí estás, y eres idéntico a mí». Manuel dio un paso adelante, luchando contra el impulso de abrazar a este extraño que era su hermano. «Javier, hay tanto que necesitamos hablar. Nuestra madre, nuestro padre, la verdad sobre nuestro origen». Javier levantó una mano, interrumpiéndolo. «Antes de que continuemos, necesito que entiendas algo, Manuel. Mi vida, mi carrera, todo lo que he construido, se basa en el nombre Álvarez. Si lo que dices es cierto, si realmente somos herederos de los Fuentes, todo eso está en juego». La frialdad en la voz de Javier golpeó a Manuel como un puñetazo. ¿Es eso lo único que te importa? ¿Tu carrera? Javier, somos hermanos. Tenemos la oportunidad de conocernos, de recuperar el tiempo perdido. Javier se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. He investigado sobre ti, Manuel. Sobre tu vida en las calles de San Miguel, sobre tu repentina conexión con Isabel Fuentes. Y tengo que preguntarme, ¿qué es lo que realmente buscas? ¿La verdad? ¿O la fortuna de los Fuentes? Manuel sintió que la rabia crecía en su interior. No me conoces, Javier. No sabes nada sobre mí o sobre lo que he pasado. Vine aquí buscando a mi familia, no dinero. ¿Y qué pasa si te digo que no quiero ser parte de esa familia?, respondió Javier, su voz fría. Tengo una vida, Manuel. Una vida que he construido con esfuerzo. No puedo permitir que un hermano perdido lo arruine todo. Las palabras de Javier cortaron profundo. Manuel retrocedió, herido y confundido. ¿Así que eso es todo?
¿Niegas nuestra conexión, nuestra historia? Javier suspiró, por primera vez mostrando una grieta en su fachada de hombre de negocios. No es tan simple, Manuel. Hay mucho en juego. La reputación de los Álvarez, los contratos que dependen de mi nombre. ¿Y qué hay de la verdad?, interrumpió Manuel. ¿Qué hay de hacer lo correcto? Un silencio tenso cayó sobre la oficina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y rojos. Finalmente, Javier habló. Necesito tiempo, Manuel. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer. Manuel asintió lentamente. Lo entiendo. Pero no tenemos mucho tiempo, Javier. Isabel está muriendo. Y hay decisiones que deben tomarse sobre la herencia de los Fuentes. Javier se tensó visiblemente ante la mención de la herencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué?, preguntó Manuel, confundido. ¿Cuánto vale la herencia de los Fuentes?, aclaró Javier, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y miedo. Manuel sintió una punzada de decepción. ¿Es eso lo único que te importa? ¿El dinero? Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. No es solo el dinero, Manuel. Es complicado. La vida siempre es complicada, respondió Manuel. Pero a veces, tenemos que hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, los dos hermanos se miraron, separados por un abismo de experiencias y expectativas. La herencia de los Fuentes pendía entre ellos como una espada de Damocles, amenazando con unirlos o separarlos para siempre. Te daré una semana, dijo finalmente Manuel. Una semana para que decidas qué es más importante para ti, la verdad o tu imagen. Estaré en el Hotel Zócalo. Cuando estés listo, búscame. Con esas palabras, Manuel se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Javier solo con sus pensamientos y sus dudas. Mientras el ascensor bajaba, Manuel sintió el peso de la decepción y la incertidumbre. Había imaginado este encuentro de 1000 maneras diferentes, pero nunca así. La frialdad de Javier, su aparente desinterés por su conexión familiar, lo habían sacudido hasta el core. Sin embargo, mientras salía del edificio y se sumergía en el caos de la ciudad, Manuel sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Sin importar la decisión de Javier, él tenía un propósito ahora. Usaría la herencia de los Fuentes para hacer el bien, para ayudar a otros como él. El destino los había separado una vez, pero Manuel estaba decidido a no permitir que los separara de nuevo. Con o sin Javier, enfrentaría el legado de los Fuentes y construiría algo bueno a partir de una historia manchada por mentiras y traición. Mientras caminaba por las calles bulliciosas de la Ciudad de México, Manuel se preguntaba qué le depararía el futuro. La herencia estaba en juego, sí, pero también no estaba su identidad, su sentido de pertenencia. Una cosa era clara, nada volvería a ser igual. Y mientras el sol se ponía sobre la metrópolis, Manuel se preparaba para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera reservado. El Hotel Zócalo bullía de actividad, turistas y hombres de negocios mezclándose en un caos ordenado. Manuel, sentado en el pequeño escritorio de su habitación, miraba por la ventana hacia la imponente catedral metropolitana, su mente un torbellino de pensamientos. Habían pasado 6 días desde su encuentro con Javier. 6 días de espera angustiosa, de dudas y esperanzas que se entremezclaban como los hilos de un tapiz complejo. El sonido de su teléfono lo sobresaltó. Era un mensaje de Isabel. Manuel, necesito que vuelvas a San Miguel urgentemente. Ha surgido algo, algo que cambia todo. Por favor, ven lo antes posible. Con el corazón acelerado, Manuel comenzó a empacar sus escasas pertenencias. Justo cuando estaba a punto de salir, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Javier. Pensé que te irías sin despedirte, dijo Javier, una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad en su voz. Manuel lo miró, sorprendido. Estaba a punto de volver a San Miguel. Isabel, algo ha pasado. Javier asintió lentamente. Lo sé. Recibí una llamada de ella esta mañana. Manuel, hay algo que debes saber antes de que volvamos. ¿Volvamos?, preguntó Manuel,
confundido. Sí, voy contigo, respondió Javier. Pero antes, necesitamos hablar con alguien. Alguien que tiene respuestas que ambos necesitamos. Horas más tarde, Manuel y Javier se encontraban en una cafetería destartalada en las afueras de la Ciudad de México. Frente a ellos, un hombre mayor, de aspecto cansado pero con ojos astutos, los miraba con una mezcla de culpa y determinación. Mi nombre es Rodrigo Vega, dijo el hombre. Y fui el abogado personal de Alejandro Fuentes durante más de 30 años. Manuel y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. Señor Vega, comenzó Manuel, ¿qué es lo que sabe sobre nosotros? Sobre nuestra madre. Rodrigo suspiró profundamente. Sé todo, muchachos. Y es hora de que ustedes también lo sepan. Pero les advierto, la verdad que estoy a punto de revelarles cambiará todo lo que creen saber sobre su pasado. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo Vega desentrañó una historia que dejó a Manuel y Javier atónitos. Les habló de cómo Alejandro Fuentes, en un acto de cruel manipulación, había separado a los gemelos al nacer. De cómo había amenazado a Lucía con quitarle a ambos niños si no renunciaba a uno. Pero eso no es todo, continuó Rodrigo, su voz temblando ligeramente. Alejandro nunca fue su padre biológico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel sentía que el mundo giraba a su alrededor, mientras Javier se aferraba a la mesa como si temiera caer. ¿Qué quiere decir?, logró articular Javier. Rodrigo sacó un sobre amarillento de su maletín. Esto es una prueba de ADN realizada en secreto por Alejandro poco después del nacimiento de ustedes. El verdadero padre era el hermano menor de Alejandro, Roberto Fuentes. La revelación cayó como una bomba. Manuel recordó vagamente haber visto el nombre de Roberto en algunos documentos de la mansión Fuentes. Roberto era el rebelde de la familia, continuó Rodrigo. Se enamoró de Lucía, una empleada de la hacienda Fuentes. Pero Alejandro, obsesionado con el poder y el control, manipuló la situación. Separó a Roberto de Lucía, lo envió al extranjero, y luego tomó a Lucía para sí mismo, como un trofeo, una forma de demostrar su dominio sobre su hermano. Javier se levantó de golpe, su rostro una máscara de furia y dolor. ¿Está diciendo que toda mi vida, todo lo que creí sobre mi origen, es una mentira? Rodrigo asintió tristemente. Alejandro construyó un imperio sobre mentiras y manipulación. Ustedes, muchachos, fueron las víctimas inocentes de su juego de poder. Manuel, aún procesando la información, miró a Rodrigo. ¿Y Roberto? ¿Qué pasó con él? Roberto murió hace 5 años en un accidente en Europa, respondió Rodrigo. Nunca supo la verdad sobre ustedes. Alejandro se aseguró de eso. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Manuel y Javier, unidos por la sangre y separados por las circunstancias, se miraron, viendo en los ojos del otro el reflejo de su propio dolor y confusión. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó finalmente Manuel. Rodrigo sonrió tristemente. Porque Alejandro está muerto, y porque ustedes merecen saber la verdad. Además, hay algo más que deben saber. Algo que explica la urgencia de Isabel. Sacó otro documento de su maletín. Este es el verdadero testamento de Alejandro Fuentes. Un testamento que escribió en sus últimos días, consumido por la culpa. En él, deja toda su fortuna a los hijos de Roberto, ustedes. Manuel y Javier miraron el documento, aturdidos. Pero hay una condición, continuó Rodrigo. Para reclamar la herencia, deben hacerlo juntos. Alejandro, en un último acto de manipulación o quizás de redención, quiso asegurarse de que los hermanos separados se reunieran. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Manuel y Javier se enfrentaban a una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad sobre su origen, la revelación de una herencia inesperada, y el peso de un pasado construido sobre mentiras pesaban sobre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Manuel miró a su hermano, viendo más allá de la fachada del hombre de negocios, viendo al niño perdido que, como él, buscaba respuestas. Volvemos a San Miguel, dijo finalmente. Juntos. Es hora de enfrentar nuestro pasado y decidir nuestro futuro.
Mientras salían de la cafetería, los hermanos Fuentes, unidos por la sangre y la verdad recién descubierta, se preparaban para enfrentar lo que el destino les tenía reservado en San Miguel de Allende. La herencia estaba en juego, sí, pero también lo estaba su identidad, su relación y la posibilidad de sanar las heridas de un pasado que nunca pidieron. El viaje de regreso a San Miguel prometía ser el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de desafíos, pero también de oportunidades para la redención y la reconciliación. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando el coche que transportaba a Manuel y Javier se detuvo frente a la imponente mansión de los Fuentes. El silencio entre los hermanos era pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin responder. Al bajar del vehículo, fueron recibidos por Rosario, el ama de llaves, cuyo rostro mostraba signos de preocupación y cansancio. Doña Isabel los espera en su habitación, dijo con voz queda. Su estado ha empeorado en los últimos días. Manuel y Javier intercambiaron miradas de inquietud antes de seguir a Rosario por los pasillos de la casona. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de la mansión, como si la casa misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Al entrar en la habitación de Isabel, la encontraron recostada en su cama, pálida y demacrada, pero con una chispa de determinación en sus ojos verdes. Al verlos juntos, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Mis niños», susurró Isabel, extendiendo una mano temblorosa hacia ellos. «Han vuelto, juntos». Manuel se acercó primero, tomando la mano de Isabel entre las suyas. «Estamos aquí, doña Isabel. Y sabemos la verdad». Isabel asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Lo siento tanto, tantos años de mentiras, de secretos. Pero ahora, antes de irme, quiero hacer las cosas bien». Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¿Por qué nos llamó con tanta urgencia?». Isabel respiró profundamente antes de responder. «Porque el tiempo se acaba, y hay algo que deben saber, algo que ni siquiera Rodrigo Vega conoce». Con manos temblorosas, Isabel sacó un sobre de debajo de su almohada y se lo entregó a Manuel. «Esta es una carta de su madre, Lucía. La escribió poco antes de morir». Manuel abrió el sobre con dedos temblorosos, mientras Javier se acercaba para leer sobre su hombro. La letra era delicada pero firme, y las palabras parecían saltar de la página. «Mis queridos hijos. Si están leyendo esto, significa que finalmente están juntos, como siempre debió ser. Hay tanto que quiero decirles, tanto que explicar. Primero, deben saber que los amé desde el momento en que supe de su existencia. La decisión de separarlos fue la más difícil de mi vida, pero en aquel momento, creí que era la única forma de protegerlos de la crueldad de Alejandro. Pero hay algo más que deben saber, algo que cambia todo. Roberto, su verdadero padre, no murió en un accidente como les hicieron creer. Está vivo, escondido en un pequeño pueblo de la costa de Oaxaca. Lo he mantenido en secreto todos estos años para protegerlo de la ira de Alejandro, pero ahora que Alejandro se ha ido, es tiempo de que la verdad salga a la luz. En el reverso de esta carta encontrarán la dirección donde pueden encontrar a Roberto. Vayan a él, mis niños. Conozcan a su verdadero padre y, tal vez, puedan sanar juntos las heridas del pasado. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Su madre. Lucía». El silencio que siguió a la lectura de la carta fue roto solo por el suave sollozo de Isabel. Manuel y Javier se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de shock, esperanza y temor. «¿Lo sabía?», preguntó finalmente Javier, volviéndose hacia Isabel. «Sabía que Roberto estaba vivo». Isabel negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hasta hace unos días. Encontré esta carta entre las pertenencias de Alejandro. Él la había ocultado todos estos años». Manuel se sentó al borde de la cama, su mente un torbellino de emociones. «Nuestro padre está vivo, y nuestra madre nos amaba lo suficiente como para separarnos para protegernos». Javier, por primera vez desde que se conocieron, mostró una vulnerabilidad que conmovió a Manuel. «Toda mi vida, todo lo que creí saber». Isabel extendió su mano, tomando las de Manuel y Javier.
Sé que no puedo borrar el daño que les he causado, que les causamos. Pero quizás, con esto, puedan comenzar a sanar, a construir la familia que siempre debieron tener. Manuel miró a su hermano, viendo en sus ojos el mismo conflicto, la misma mezcla de dolor y esperanza que él sentía. ¿Qué hacemos ahora, Javier? Javier respiró profundamente antes de responder. Creo que es hora de conocer a nuestro padre. Isabel sonrió débilmente. La herencia de los Fuentes es suya, mis niños. Pero el verdadero tesoro, la verdadera herencia, es la familia que pueden construir ahora. Mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, Manuel y Javier se preparaban para un nuevo viaje, uno que los llevaría no solo a Oaxaca, sino hacia un futuro que nunca imaginaron. La redención de Isabel, aunque tardía, les había dado la oportunidad de reescribir su historia, de sanar heridas que creían incurables. Y así, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, dos hermanos, separados por el destino pero unidos por la sangre y la verdad, se disponían a enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. La fortuna de los Fuentes era suya, sí, pero la verdadera riqueza estaba en el vínculo que comenzaban a forjar y en la promesa de una familia reunida. El viaje que les esperaba prometía ser uno de descubrimiento, perdón y, quizás, de amor. La historia de los hermanos Fuentes estaba lejos de terminar, de hecho, apenas comenzaba. El sol abrasador de la costa oaxaqueña caía sobre Manuel y Javier mientras caminaban por la playa de Puerto Escondido. La dirección que su madre les había dejado los había llevado a este paraíso tropical, tan diferente de las calles empedradas de San Miguel de Allende o los rascacielos de la Ciudad de México. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Javier, limpiándose el sudor de la frente. Manuel asintió, revisando por enésima vez el papel arrugado en su mano. Sí, debe ser esa casa de ahí. Frente a ellos se alzaba una modesta cabaña de madera, sus paredes desgastadas por el sol y la sal. Un hombre de unos 60 años, de piel curtida y cabello canoso, estaba sentado en el porche, tallando distraídamente un trozo de madera. Los hermanos intercambiaron una mirada antes de acercarse. El corazón de Manuel latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo corriendo por sus venas. Roberto Fuentes, llamó Manuel cuando estuvieron lo suficientemente cerca. El hombre levantó la vista, sus ojos, del mismo tono marrón que los de Manuel y Javier, se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de una emoción indescriptible. Dios mío, susurró Roberto, poniéndose de pie lentamente. Son ustedes, mis hijos. Lo que siguió fue un torbellino de emociones. Abrazos torpes, lágrimas contenidas durante décadas y preguntas que fluían como un río desbordado. Roberto los invitó a entrar, y durante horas, los tres hombres compartieron sus historias, desentrañando los hilos de una vida que podría haber sido. Roberto les contó cómo Alejandro lo había amenazado, forzándolo a abandonar a Lucía y a sus hijos no nacidos. Como había pasado años buscándolos en secreto, siempre un paso por detrás de las maniobras de su hermano. Cuando supe que Lucía había muerto, dijo Roberto, su voz quebrándose, perdí toda esperanza. Nunca imaginé que ella encontraría una forma de reunirnos, incluso después de su muerte. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Manuel y Javier compartieron la noticia de la herencia de los Fuentes. No me interesa el dinero, dijo Roberto, sacudiendo la cabeza. Lo único que siempre quise fue conocerlos, ser el padre que nunca pude ser. Fue entonces cuando Manuel tuvo una epifanía. Se volvió hacia Javier, una nueva luz en sus ojos. ¿Y si usáramos la fortuna de los Fuentes para hacer el bien? Para ayudar a familias separadas, a niños que, como nosotros, fueron víctimas de circunstancias fuera de su control. Javier, que había estado luchando con su propia transformación interna desde que descubrió la verdad, asintió lentamente. Una fundación, podríamos crear una fundación en memoria de mamá. Roberto los miró con orgullo. Lucía estaría tan orgullosa de ustedes. Usar el legado de los Fuentes para sanar el daño que causó, es perfecto. Mientras la noche caía sobre Puerto Escondido, los tres hombres, unidos por la sangre y ahora por un propósito común, comenzaron a trazar planes para el futuro. La Fundación Lucía Hernández tomaría forma, un faro de esperanza nacido de décadas de dolor y separación.
Meses después, Manuel se encontraba de pie frente a una multitud en San Miguel de Allende. El antiguo orfanato donde había crecido había sido transformado en un centro comunitario, el primero de muchos proyectos de la fundación. Hoy, comenzó Manuel, su voz firme y llena de emoción, no solo inauguramos un edificio. Inauguramos una nueva era de esperanza. Una era donde ningún niño tendrá que enfrentar solo las dificultades de la vida, donde ninguna familia será separada por la pobreza o la injusticia. Javier, de pie a su lado, continuó: la fortuna de los Fuentes, construida sobre mentiras y manipulación, ahora servirá para unir, para sanar, para dar segundas oportunidades. Y Roberto, con lágrimas en los ojos, concluyó: en memoria de Lucía Hernández, una madre que nunca dejó de amar, nunca dejó de luchar, y cuyo último acto de amor fue reunir a una familia destrozada. Entre la multitud, Manuel vio rostros familiares. Carlos, su amigo de la infancia, ahora director del nuevo centro. Doña Lupita, la vendedora de tamales, sonriendo con orgullo. E incluso, en una silla de ruedas pero con una sonrisa serena, Isabel Montemayor, buscando en sus últimos días la redención a través del bien que ahora se hacía en su nombre. Mientras cortaban la cinta inaugural, Manuel reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado a este momento. De un huérfano en las calles de San Miguel a un hombre con una familia, un propósito y los medios para hacer una diferencia real en el mundo. La fortuna que una vez fue ofrecida a un desconocido ahora se convertía en un regalo para miles. Y aunque el encuentro inicial entre Manuel e Isabel había sido inexplicable, el resultado final era claro: el amor, la verdad y la compasión tenían el poder de transformar incluso las historias más oscuras en fuentes de luz y esperanza. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, Manuel sabía que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de posibilidades, de segundas oportunidades, y del poder sanador de la familia y el perdón. Y en algún lugar, pensó Manuel, su madre Lucía sonreía, sabiendo que su último acto de amor había dado frutos más allá de sus más locas esperanzas. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.